Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, esta es la Ley Federal del Trabajo en versión audio, actualizada al día 2 de julio de 2019. Te recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, más informes en cursodeamparo.com. Continuemos con la Ley Federal del Trabajo. Título 10. Prescripción. Artículo 516. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan en los artículos siguientes. Artículo 517. Prescriben en un mes, y las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar descuentas en sus salarios, y 2. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. En los casos de la fracción y la prescripción corre a partir, respectivamente, del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible. En los casos de la fracción 2, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. Artículo 518. Prescriben en 2 meses las acciones de los trabajadores que sean separados del trabajo. La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación. Este término se suspenderá a partir de la fecha de presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b grande de esta ley, y se reanudará al día siguiente en que se actualice cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 521, fracción 3 de esta ley. Párrafo adicionado 2 1 de mayo de 2019. En lo que se refiere al ejercicio de las acciones jurisdiccionales a que se refiere el primer párrafo, se estará a lo previsto en la fracción 3 del artículo 521 del presente ordenamiento. Párrafo adicionado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 519. Prescriben en 2 años, y las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por riesgo de trabajo. 2. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo, y 3. Las acciones para solicitar la ejecución de la sentencia del tribunal y de los convenios celebrados ante este. Fracción reformada 2 1 de mayo de 2019. La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de la incapacidad para el trabajo, desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificado la sentencia o aprobado el convenio. Cuando la sentencia imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar al tribunal que fije al trabajador un término no mayor de 30 días para que regrese al trabajo, apercibiendo lo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo. Párrafo reformado 2 1 de mayo de 2019. Artículo 520. La prescripción no puede comenzar ni correr, y contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme a la ley, y 2. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. Artículo 521. La prescripción se interrumpe, y por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante el tribunal, independientemente de la fecha de la notificación. Si quien promueve omitió agotar el procedimiento de conciliación no estando eximido de hacerlo, el tribunal sin fijar competencia sobre el asunto lo remitirá a la autoridad conciliadora competente para que inicie el procedimiento de conciliación establecido en el título 13 bis de esta ley. No es obstáculo para la interrupción que el tribunal sea incompetente. Fracción reformada 30 de noviembre de 2012, 1 de mayo de 2019. 2. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. 3. Por la presentación de la solicitud de conciliación a que se refiere el artículo 684b grande de esta ley. La interrupción de la prescripción cesará a partir del día siguiente en que el centro de conciliación expida la constancia de no conciliación o en su caso, se determine el archivo del expediente por falta de interés de parte. No es obstáculo para la interrupción que la autoridad conciliadora ante la que se promovió sea incompetente. Fracción adicionada 2 1 de mayo de 2019. Artículo 522. Para los efectos de la prescripción,
Los meses se regularán por el número de días que les corresponda. El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea, pero el último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primero útil siguiente.